¿Alguna vez habéis sentido que un lugar os observa, como si guardara un secreto oscuro? Compramos la casa de nuestros sueños que llevaba 40 años abandonada. Ojalá nunca hubiéramos levantado el suelo de la bodega. Esta es una de esas historias que si me la contaran, pensaría que es el guión de una película de terror de bajo presupuesto. Pero me pasó a mí. A nosotros. Escribo esto aquí porque necesito sacarlo de mi cabeza. Mi pareja y yo llevamos meses yendo a terapia, tomando pastillas para dormir y tratando de olvidar, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a oler a tierra húmeda y a calorías. Para poner un poco de contexto, mi pareja y yo somos, o éramos, el típico cliché de ciudad. Estábamos hartos del ruido, de los alquileres abusivos, del estrés, y decidimos que queríamos cambiar de vida. Queríamos irnos al entorno rural, comprar una casa antigua, barata, y reformarla nosotros mismos con nuestros ahorros. Buscamos durante meses hasta que dimos con ella. Estaba en un pueblo de esos que apenas aparecen en los mapas, perdido en el interior, rodeado de montañas y bosques donde el invierno cala hasta los huesos. La casa llevaba 40 años sin habitar. 40. Los herederos del último propietario vivían en el extranjero y la vendían por una cantidad que, sinceramente, era ridícula. Nos pareció el mayor golpe de suerte de nuestras vidas. La casa era una construcción imponente de piedra de 2 plantas, con un tejado de teja árabe que necesitaba un repaso urgente, un patio trasero enorme comido por las zarzas y unos muros gruesos como los de una fortaleza. Cuando entramos por primera vez con el agente inmobiliario, el olor a cerrado nos golpeó como un muro de ladrillo. Había una capa de polvo tan gruesa que nuestros pasos quedaban marcados en el suelo. Los muebles seguían allí, cubiertos con sábanas que habían pasado de ser blancas a un tono amarillento y grisáceo. El agente nos dijo que el último habitante fue un hombre solitario que murió en los años 80, y que la casa había estado cerrada a cal y canto desde entonces. A nosotros no nos importó. Veíamos el potencial. Veíamos las vigas de madera, los suelos de baldosas hidráulicas, la chimenea enorme. Compramos la casa esa misma semana. Los primeros meses fueron de trabajo físico puro y duro. Vaciamos la casa. Tiramos muebles podridos, arrancamos papeles pintados que daban grima y empezamos a picar paredes para renovar la instalación eléctrica. Nos instalamos en la planta de arriba, en la única habitación que habíamos logrado adecentar, y pasábamos los días cubiertos de polvo y escombros. Lo extraño no empezó en la casa, sino en el pueblo. Cuando bajábamos a comprar pan, o a tomar un café en el único bar del municipio, notábamos cómo las conversaciones se apagaban. Los ancianos sentados en sus sillas de mimbre nos miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que tardé en identificar como lástima. Un día el panadero, un hombre afable pero de pocas palabras, me preguntó directamente: ¿de verdad vais a vivir en esa casa? Le dije que sí, muy ilusionado, explicándole nuestros planes. Él asintió lentamente limpiándose las manos de harina en el delantal. Mi abuela siempre cruzaba de acera cuando pasaba por ahí, murmuró, casi para sí mismo. Decía que esa casa respiraba mal. No le di importancia. En los pueblos pequeños, las casas abandonadas siempre tienen fama de estar embrujadas o de tener historias oscuras. Qué equivocados estábamos, el horror real empezó en la 3ª semana de noviembre. Hacía un frío cortante y habíamos decidido empezar a trabajar en la planta baja, concretamente en una especie de anexo que conectaba la antigua cocina con la bodega semisubterránea. Queríamos tirar un tabique para hacer un espacio abierto. Mi pareja estaba usando una maza. Yo recogía los cascotes. El tabique cedió más fácil de lo que esperábamos. Detrás no había otra habitación, sino un espacio ciego, un hueco de apenas 1 metro de ancho por 3 de largo, entre el tabique y el muro de carga de piedra original de la casa. No tenía ventanas ni ventilación. Alumbrar aquel lugar con la linterna fue el primer error. El suelo no era de baldosa, sino de tierra batida. Y en una de las esquinas había un montículo de tierra removida, cubierto por lo que parecían restos de cal viva, ya endurecida y cuarteada por las décadas. Parece que alguien enterró algo aquí, dijo mi pareja, bromeando a medias. A lo mejor encontramos el oro de la República. Cogió una pala pequeña de jardín y empezó a raspar la capa de cal y tierra. Yo sostenía la linterna. A los 5 minutos, la pala chocó contra algo que no era piedra. Era un sonido sordo, hueco.
Se agachó y sacó algo envuelto en un trozo de tela arpillera, podrida y deshecha por los bordes. Cuando lo desenvolvimos pensé que era un animal. Un perro pequeño o un gato. Era un conjunto de huesos minúsculos, frágiles, casi translúcidos por el paso del tiempo. Pero entonces vi el cráneo. No era el hocico alargado de un perro. Era redondo. Pequeñísimo. De tamaño apenas superior al de una naranja grande. Y tenía las cuencas de los ojos apuntando directamente hacia nosotros. Dejé caer la linterna. El sonido del metal contra el suelo resonó en la casa vacía. Nos quedamos congelados, sin respirar. En mi mente mi cerebro intentaba racionalizarlo. Es un mono. Alguien tenía un mono de mascota. Es un muñeco muy realista. Mi pareja, con las manos temblando, iluminó de nuevo el agujero. Había más sacos. Decenas de pequeños bultos enterrados a diferentes profundidades, amontonados unos sobre otros, mezclados con las calorías. Llamamos a la Guardia Civil. Lo que siguió a esa llamada fue un torbellino de luces azules, sirenas rompiendo el silencio del pueblo, cintas policiales y hombres vestidos con trajes blancos forenses entrando y saliendo de nuestra casa. Nos desalojaron inmediatamente. Pasamos de ser los de la ciudad que están reformando la casa, a ser el centro de una investigación criminal. La excavación duró 5 días. 5 días en los que nos alojamos en un hostal a 30 kilómetros de allí, sin poder dormir, leyendo las noticias locales que empezaban a hacerse eco del macabro hallazgo. El informe preliminar de los forenses fue devastador. Extrajeron un total de 42 esqueletos. 42. Todos humanos. Todos correspondían a fetos en avanzado estado de gestación o recién nacidos que no habían superado sus primeros días de vida. Los huesos databan, según los primeros análisis, de un periodo comprendido entre finales de los años 40 y mediados de los 60. La policía nos interrogó, por supuesto, pero era evidente que nosotros no teníamos nada que ver. Habíamos nacido en los 90. Sin embargo, querían saberlo todo sobre la compra, sobre el antiguo propietario. Y ahí es donde la historia del pueblo, esa historia que los mayores susurraban pero nunca contaban en voz alta, salió a la luz. La casa no había pertenecido siempre al hombre solitario que murió en los 80. Antes que él, durante la dura posguerra civil, la casa fue la residencia del cura del pueblo, don Anselmo. No me voy a inventar nombres ni a dar detalles geográficos para no estigmatizar más el lugar, pero sitúense en contexto, la España de la posguerra. Años 40 y 50. Hambre, miseria, luto riguroso y una moral católica estricta, férrea y asfixiante. Las mujeres de la zona no tenían derechos, ni voz, ni salida. Quedarse embarazada fuera del matrimonio, ya fuera por una relación furtiva, por ignorancia, o muchas veces, por abusos de los terratenientes o familiares, significaba el destierro social absoluto, el deshonor para toda la familia y, en muchos casos, la mendicidad o el suicidio. Don Anselmo era la máxima autoridad moral de la comarca. Según los testimonios de 2 ancianas del pueblo que ante el escándalo de los huesos, finalmente rompieron su silencio ante la Guardia Civil, el cura tenía conocimientos médicos. Antes de ordenarse sacerdote, había sido sanitario militar durante la guerra. A él acudían las familias desesperadas, de noche a escondidas. A él acudían las mujeres jóvenes, aterradas. Don Anselmo realizaba abortos clandestinos en la misma bodega donde nosotros íbamos a poner una vinoteca y un sofá. Pero no lo hacía por bondad. Lo hacía por control. Las ancianas relataron a la policía que el cura cobraba sumas desorbitadas para la época. Si la familia no tenía dinero, cobraba en tierras, en ganado, o lo que es peor, en servidumbre y silencio absoluto. Las mujeres que pasaban por aquella carnicería clandestina quedaban marcadas. Él las obligaba a confesarse con él todas las semanas, las ataba a un sentimiento de culpa eterno, recordándoles que él había salvado su honor ante los hombres, pero que su alma estaba condenada ante Dios y que solo su guía podía salvarlas. Era un chantaje espiritual y psicológico monstruoso. En aquella habitación escondida y ciega, con instrumentos esterilizados a fuego y cal viva para disimular los olores de la putrefacción, don Anselmo se deshacía de los pecados del pueblo. Algunos de los restos mostraban fracturas compatibles con el uso de herramientas toscas. Otros simplemente pertenecían a bebés que nacieron y fueron asfixiados poco después.
Durante casi 2 décadas, el suelo de esa casa se fue llenando de cadáveres mientras el sacerdote oficiaba la misa de los domingos hablando de pureza y de la ira de Dios. Cuando don Anselmo envejeció y murió, la casa pasó a manos de su sobrino, el hombre que vivió allí hasta los 80, quien seguramente tapió la pared de la bodega para ocultar el secreto de su tío y vivió atormentado, o tal vez siendo cómplice del silencio, hasta su muerte. Después, la casa se cerró. Hasta que llegamos nosotros. Hoy, la casa es una escena del crimen sellada por orden judicial. Hemos iniciado los trámites para deshacer la compraventa alegando vicios ocultos, aunque el abogado nos dice que será un proceso largo y muy doloroso, peleando contra unos herederos que fingen no saber nada. Nuestros ahorros están bloqueados. Nuestro sueño de la vida rural está completamente destrozado. No hemos vuelto a pisar el pueblo. Pero, más allá del dinero perdido y del trauma, lo que me quita el sueño no son los fantasmas. No creo en entes paranormales. Lo que me aterroriza es pensar en la de lágrimas derramadas en aquella bodega de tierra batida. Pienso en esas 42 chicas, muchas de ellas casi niñas, sangrando en la oscuridad, mordiendo un trapo para no gritar, mientras el hombre que debía ser el líder espiritual del pueblo las mutilaba y las enterraba bajo sus pies. A veces, la gente mira las casas viejas y abandonadas y piensa en lo bonitas que debieron ser en su época dorada. Nosotros aprendimos de la peor manera que, a veces, las casas están abandonadas por una buena razón. Porque las paredes, aunque no hablen, saben perfectamente lo que guardan en sus cimientos. No compréis casas antiguas sin conocer su historia. O si lo hacéis, por favor, nunca jamás levantéis el suelo. Gracias por llegar al final de este vídeo con esta historia tan escalofriante. De verdad espero que la hayan disfrutado y si es así, den like, suscríbanse y compartan, que me haréis un gran favor. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!